Hola, hola, ¿cómo están? Aquí en un nuevo día, en un nuevo programa de Dimensión Luz en Radio Arrayán, en 106.3 FM y también transmitiendo a través de Facebook y YouTube Conciencia Humana. Bueno, hoy día traemos un nuevo invitado con un nuevo tema muy interesante, así que Laura, te doy el pase para que nos puedas presentar a nuestro invitado. Hola Jessica, ¿cómo estás? Aquí muy contenta en este nuevo capítulo de Dimensión Luz. Yo soy Laura Núñez y tenemos a Roberto Goldenberg que nos va a acompañar hoy y nos va a conversar acerca de la ley del tiempo y el calendario maya. ¿Cómo estás, Roberto? Hola Laura, hola Jessica, muchas gracias por la invitación, primero que todo. Muy bien, contento de esta invitación y de hablar de este tema que a mí me apasiona, la verdad. Buenísimo, pero antes de entrar como en este tema tan interesante, cuéntanos un poquito de ti para que la gente que no te conoce sepa un poquito de ti y de también cómo llegaste a conocer esta información. Bueno, mi nombre es Roberto Goldenberg, yo soy ingeniero comercial de profesión, ¿cierto? Hoy día soy emprendedor, soy asesor comercial y yo conocí este tema de la ley del tiempo cerca del año 2003 a través de un amigo que en esa época no estaba tan conocido como era hoy día, pero se hablaba mucho del año 2012, que era como el fin del gran ciclo. Y un día me preguntaron si conocía a Mikin, yo dije que no, me dieron mi fecha de nacimiento, en esa época nos metimos en una página web con estos cables de internet que eran de teléfono en esa época, bajamos un texto, lo leí, cuando lo leí dije, hoy la definición de esta persona que están definiendo en este texto es muy parecido a mí, o tiene como la misma estructura que o los problemas, o las situaciones con las que yo me encontraba, lo cual me llevó a investigar, a bajar información, descubrí a este personaje que es como el promotor de esta ley del tiempo, que se llama José Argüelles. Tiene bastantes libros, ¿cierto? Son muchos libros los que tiene. Empecé a buscarlos por internet, algunos me los compré, otros me los conseguí. Oh, ¿Qué Como pasó? experto en este tema porque soy bastante estudioso, ¿cierto? Y empecé a estudiar, y en el camino me topé con varios maestros que tenían más conocimiento de este tema. Este tema comenzó a tener un boom en el año 1987, por lo tanto yo lo agarré en el año 2003, conocí a varias personas en el camino y al final decidí o el universo decidió por mí que mi camino tenía que ver con divulgar esta información. Por lo tanto, en el año ya 2016, 2015, partí haciendo un canal de Facebook y después lo cerré y ahora me estoy con Instagram y con YouTube haciendo podcast y haciendo entrevistas y también pues publicando lo que es el kin del día, ¿cierto? Que es la energía o la vibración que se encuentra presente en nuestro planeta. Y desde ya hace unos 7 años que vivo mi vida en base a este sistema completo. Doy cursos, ¿cierto? Doy charlas, también activo firmas galácticas que se llama, o activo Kine, y llevo mi vida al día a día, ¿cierto? Esto es un tema de conocimiento ancestral, se llama conocimiento ancestral galáctico, pero en el fondo tiene que ver con una práctica, ¿cierto? Es una práctica diaria. Todos los días son únicos, son distintos. Y bueno, y ahí les voy a contar un poco cómo es el sistema para que ustedes también se puedan interiorizar en él, a ver si es que a alguien le interesa profundizar en estos temas. Es un tema muy apasionante para muchos. ¿Nos puedes contar para que la gente entienda más de qué se trata esto de la ley del tiempo? Ya, miren, les cuento un poco. Eh, la ley del tiempo es un descubrimiento, ¿ya? No es una creación que la hace el 10 de diciembre de 1989 José Argüelles con su señora Loidina Argüelles, que estaban ellos de visita en lo que se conoce como el Museo del Tiempo en Suiza. Lo invitan a este museo. Ellos venían trabajando hace 20 años en todo lo que es la cultura maya, principalmente en un calendario maya que se conoce como el calendario sagrado Solkin, que es un calendario de 260 días, que es el que se ve ahí atrás en esa imagen. Ellos venían trabajando, tienen varios libros sobre el tema, y están en un proceso de transformación, ellos como tratando de entender de qué se trata todo el tema del calendario maya. Y entran a este museo del tiempo y se dan cuenta que este museo del tiempo en verdad no era un museo del tiempo, sino que era un museo del reloj. Era como
estaban todos los tipos de relojes que se habían creado en la historia. Entonces el José Argüelles se da cuenta y dice, este no es un museo del tiempo, es un museo del reloj. Y se da cuenta, en base a códigos matemáticos que están subyacentes a toda esta información en estos 20 años, un poco más de 20 años de estudio hasta ese momento, que el ser humano está como metido, embebido en una frecuencia de tiempo que le pone en ese momento la frecuencia de tiempo 1260. ¿Por qué 1260? Porque vive en ciclos de 12, que está en las 12 horas del reloj y los 12 meses del calendario, y 60, los 60 minutos, 60 segundos del reloj. Esa es la frecuencia, que es una frecuencia artificial creada por el hombre. En contraposición a la frecuencia que propone este calendario sagrado maya, que es una frecuencia que se basa en ciclos de 13 y 20, que son 13 meses o 13 lunas, ¿cierto? Y 20 sellos solares, o 13 tonos galácticos y 13 sellos solares. Y ahí se da cuenta que existe un tiempo artificial y un tiempo natural. El tiempo natural 1320 y el tiempo artificial 1260. Entonces, a través de esa realización, se da cuenta que existe que el sincronario ¿cómo se llama? Perdón, el calendario sagrado de los mayas trabaja en una frecuencia de tiempo que es de la cuarta dimensión. Dice, el tiempo es de la cuarta dimensión, no es de la tercera dimensión. ¿Por qué? Porque el tiempo es mental. Nosotros accedemos al tiempo por nuestra mente. Einstein, cuando trae al tiempo a la tercera dimensión y la junta con el espacio, crea el tiempo-espacio, en el fondo lo que hace es una medida o una fórmula para establecer el paso del tiempo. No del tiempo en sí, sino que cómo el tiempo pasa. Y así como pasa, podemos medirlo en segundos, en minutos. Entonces el reloj y el calendario en el fondo son herramientas tridimensionales del tiempo, pero el tiempo por su naturaleza es de cuarta dimensión, que es superior e informa la tercera dimensión, va informando. Y dice, la ley del tiempo entonces tiene una fórmula, que es el tiempo es igual al arte. ¿Por qué? Porque todo lo que sucede en el tiempo es equivalente a un proceso artístico, por eso no existe ninguna puesta del sol fea, por eso no existe un animal feo que sea intrínsecamente feo o algo en la naturaleza que sea feo. Todo es arte, porque el tiempo es arte. Entonces el tiempo funciona en esta ley del tiempo como la gravedad en la tercera dimensión, que es lo que mantiene todo unido. En la cuarta dimensión el tiempo es lo que mantiene todo unido. Es decir, el tiempo solo existe en el momento presente, tiene una velocidad que es infinitamente instantánea y es lo que pega todo o que une todo lo que sucede en la tercera dimensión. En palabras simples, el tiempo informa a la tercera dimensión y informa significa da forma, dentro forma, informa a la tercera dimensión. Todo sucede en el tiempo, por eso todas las culturas y todas las religiones que son espirituales o todos los movimientos espirituales te hablan del momento presente, del aquí y ahora, que es el único tiempo con el que contamos. ¿Por qué? Porque el único tiempo con el que contamos es el ahora, porque es siempre presente. Y nosotros confundimos al tiempo con el paso del tiempo, que está codificado principalmente en el ¿cómo se llama? En el calendario gregoriano y el reloj. Entonces, de eso se trata la ley del tiempo, es un descubrimiento, una realización que tiene este personaje en base a los estudios. José Argüelles es un doctor en la historia del arte, que estudia a los egipcios, estudia a los indios, ¿cierto? Estudia a los vikingos, a los Vedas, ¿cierto? También estudia a los mayas, y a través de varias sincronías, que si me pongo a hablar de ellas, vamos a hablar una hora sobre ese tema, en el fondo le entregan este calendario, ¿cierto? Sagrado, lo estudia y genera una actualización del sistema en base a una profecía, que se llama la profecía de Quetzalcóatl, que es el último gran profeta reconocido mundialmente, que en el fondo lo que dice es que va a haber una pérdida de la cuenta sagrada y va a llegar a alguien que va a ajustarla. Nosotros creemos y consideramos que José Argüelles, esa persona, la ajusta en el año 87 y partimos lo que se conoce como la cuenta de los magos de la Tierra, que en esa cuenta, en donde yo soy guerrero cósmico amarillo o cósmico guerrero 156, que es mi firma galáctica, o Kin. Ah, ese es tu kin, ya entiendo.
Oye, Roberto, y cuéntanos cómo podemos como un poco contrastar el calendario nuestro, el calendario gregoriano, con este sincronario de 13 lunas y de 28 días que Claro. tienen los mayas. Ya, mira, primero existen los mayas, tenían 19 tipos de calendario, ¿cierto? El calendario que toma la ley del tiempo es el calendario sagrado de 260 días, que como te comentaba es un calendario de cuarta dimensión, ¿ok? Un calendario mental. Sin embargo, José Argüelles desarrolla a través de la historia, basándose en la historia de muchas de las culturas ancestrales, en un calendario o sincronario, nosotros le llamamos, de 13 lunas de 28 días, que es un sincronario tridimensional. ¿Por qué tridimensional? Porque es un sincronario calendario que posiciona la Tierra en una posición con respecto al Sol, es decir, a nivel tridimensional, como están los astros, ¿cierto? Entonces, el sincronario de 13 lunas de 28 días, a diferencia del calendario sagrado maya de 260 días, el sincronario de 13 lunas de 28 días tiene 365 días. La verdad, Ya, 364 más perfecto. un día. Entonces, O sea, ese entonces, sincronario, sí, ese dime. sincronario un poco, no podría decirlo creó, pero o sea, Lo, fue lo, José Argüelles el que lo organizó un poco, no era el lo originario de los revivió. mayas. Ah, No, no ya, era originario de entiendo. los mayas. Los mayas tenían un calendario que se llamaba Tun'uk, que era un calendario paralelo al calendario civil, que es el más conocido, que es el Jaab, que lo llevaban, ¿cierto? Pero sí lo llevaban los egipcios, sí lo llevaban, ¿cómo se llama? Los vikingos, el calendario de los árboles de los vikingos, el calendario de Thoth se llamaba en el egipcio. La verdad, los chinos también tenían uno, y los mayas también lo tenían, pero principalmente se debe a la organización del tiempo tridimensional, de eso se trata. Entonces, la analogía es la siguiente, y lo que hace José Argüelles en el fondo es traerlo nuevamente al mundo y une todos esos, y busca una fecha de sincronización de partir ese año con el 26 de julio. ¿Por qué? Porque el 26 de julio sucede un evento astronómico muy importante dentro de nuestro planeta, que es que el Sol cuando sale por el este, al mismo tiempo que sale el Sol en ese día, aparece la estrella Sirio de manera heliacal, es decir, juntas por detrás. Aparece el Sol y Sirio al mismo tiempo. Y Sirio es la estrella más cercana a nuestro sistema solar. Por lo tanto, es un evento galáctico, ¿cierto? Sucede una vez al año. Entonces, sucede ese 26 de julio. En contraposición a decir qué es lo que sucede el 31 de enero o el 1 de enero, el 31 de diciembre de cualquier año, astronómicamente hablando no sucede nada, ¿cierto? No tiene ninguna conexión con lo demás, es un calendario creado. Ahí les voy a explicar de qué se trata eso. Pero pone 26 de julio por esta sincronía, ¿cierto? Que sucede a nivel astronómico, y ese es el día 1 del sincronario y suma 13 lunas de 28 días, porque 13 por 28 son 364, es decir, tenemos 13 meses de 28 días, de 7 días, o sea, de 4 semanas, de 7 días, 4 heptadas se llaman de 7 días, por lo tanto un calendario que es armónico, da 364 y se genera un día extra que se llama el día verde o el día fuera del tiempo, que es un día de ajuste, el día 365, que es el 25 de julio de todos los años. Es el día de celebración, se celebra la paz universal, la paz a través de la cultura. Se supone que ese día nosotros nos desconectamos, es un día que no pertenece a ninguna semana, no tiene ningún nombre específico más que el kin del día. Y en el fondo un proceso de reinicio para recibir esta salida heliacal de Sirio para poder partir un nuevo año. Y cada año viene codificado con una misión, ¿cierto? Viene codificado con un tema espiritual un poco más profundo. Entonces, eso es el sincronario de 13 lunas de 28 días, recordando que ese es el sincronario de tercera dimensión, a diferencia del Solkin, que es el calendario de cuarta dimensión de 260 días. ¿Cómo se contrasta con el calendario gregoriano? Entonces, la pregunta es, ¿qué es un calendario? ¿Para qué sirven los calendarios? ¿Cierto? Y los calendarios son la forma de organización social, es decir, organizan a nuestra sociedad. Entonces, José Argüelles hace esta analogía que a mí me encanta. Dice, si tú quieres construir una casa, si tú quieres construir una casa armónicamente hablando, que se vea bonita, que se vea estructurada, lo que tú necesitas es una unidad de medida estándar.
Por ejemplo, 1 metro, 1 centímetro, una regla o 1 metro. Entonces, si yo te paso a ti una regla en donde el primer centímetro tiene una medida, el segundo centímetro tiene una medida más corta, el tercer centímetro tiene una medida más larga, el cuarto más corta, el quinto más larga, el sexto más larga, el séptimo igual que el quinto, el octavo, y que cada centímetro tenga un nombre distinto y que signifique distinto. Por ejemplo, octubre tiene como base 8, pero es el mes 10. Noviembre tiene base 9, pero el mes 11. Diciembre tiene base 10, pero el mes 12. Julio y agosto tienen nombre de unos De gobernantes, los emperadores romanos, de los claro. emperadores romanos. Entonces, en el fondo, el calendario gregoriano no tiene una unidad de medida estándar. Y como no tiene una unidad de medida estándar, genera un desorden mental, porque los calendarios son herramientas mentales, ¿cierto?, de organización. Entonces, esa es la razón. Por ejemplo, hay meses que tienen 5 sábados o 5 lunes y la gente vive con un presupuesto igual, ¿cierto? La gente, generalmente febrero es un buen mes porque tiene menos días, y enero y marzo, que tiene 31, son meses más difíciles porque tienen más días, y si ese justo cae más fines de semana, menos recursos económicos tienen, Pero, porque en el fondo, sí. ¿y tú sabes por qué febrero tiene menos días o no? ¿Te puedo contar Sí, esa historia? Ah, sí, sí, pues cuéntame. bueno, porque este calendario, el gregoriano, viene del calendario de los romanos. Y Sí, bueno, Julio, que era Julio César, quería que su mes tuviera más días, entonces le quitó a febrero un día y le puso 31 a julio. exactamente. Y después Octavio, que era Augusto, Augusto. agosto, también quería que su mes fuera más importante y le sacó otro día a febrero y le puso ahí a agosto. Ah, Fue un tal problema cual. de ego al final, fue un problema de ego para variar. Sin duda. Y no solo eso, sino que independiente, en esa época, cuando estaba Julio César, el calendario tenía 10 meses y después lo fueron agregando a 11 y después a 12 para poder llegar a este tema. Sin embargo, el tema va más allá, porque en el fondo la Iglesia Católica, a través del Vaticano, se da cuenta de la importancia de mantener el desorden mental en la sociedad. Se da cuenta de eso. Incluso el Vaticano tiene un calendario interno que es distinto al calendario gregoriano. Se llama calendario gregoriano por el Papa Gregorio XIII. Por eso se llama calendario gregoriano, ¿cierto? En 1586, si no me equivoco, 1586 fue en donde el Papa Gregorio hizo la bula papal en donde cambió el nombre del calendario juliano, que es el que estaba hablando tú perfectamente, Laura, al calendario gregoriano, ¿cierto? Y utilizan el calendario gregoriano como una herramienta de evangelización. Es decir, nosotros seguimos un calendario que se llama el calendario de la Iglesia Católica. Y que después, como la Iglesia Católica se convierte en algún momento de la historia, se convierte en la empresa más grande del mundo, es decir, la mayor cantidad de recursos existen en el país más pequeño, porque el Vaticano es un país, ¿cierto? El país más pequeño del mundo, que tenía la mayor cantidad de recursos económicos debido a toda esta historia que probablemente muchos conocen sobre la Iglesia Católica. Lo utilizan para poder establecer bancos. Por lo tanto, los bancos toman el calendario gregoriano, haciéndole como un tipo de alabanza a la Iglesia Católica para poder controlar. Es más, tú, por ejemplo, en China también ocupan el calendario gregoriano, aunque tienen un calendario chino. ¿Por qué? Porque hay bancos en China, ¿cierto? Ah, no, no sabía esa información, mira que... Oye, súper interesante lo que nos estás contando, porque de verdad nadie tiene idea de esto. O Que sea, nadie lo tiene. Es más, es muy raro. Yo siempre le pregunto a la gente, ¿ustedes son católicos? ¿No? ¿Y por qué siguen el calendario gregoriano? Si en el fondo si nosotros decimos que hoy día es martes 13 de agosto del 2024, en el fondo estamos respaldando el trabajo de la Iglesia Católica, de alguna u otra manera. Porque es el calendario de ellos. Estamos subyugados a la forma que ellos nos dicen cómo son las cosas. ¿Quién dice que hoy día es 13 de agosto? La Iglesia Católica. No lo dice otra persona, a través de los bancos. ¿Ok? Sin embargo, al tener esta herramienta de desincronización o de desarmonía, en el fondo desarmonizan a las personas. ¿Para qué? Para mantener un estado de guerra. Eso es lo que buscan, mantener un estado de guerra, que la guerra siempre esté, porque al haber desorden hay insatisfacción, al haber insatisfacción, ¿cierto? Hay depresión, hay ansiedad, porque nunca te puedes cuadrar. Imagínate, si construimos una casa con esta regla desmedida, ¿cómo queda la casa?
no queda armónica, no queda bien construida. Entonces nuestra mente no está bien construida, nuestra economía no está bien construida. No hay nada construido en base a un sistema armónico. Y el calendario, como les digo, el sincronario de 13 lunas de 28 días, te da 13 meses idénticos, 13 unidades de medidas únicas y un día de descanso. Un día en donde no hay ningún día, ¿cierto? Un día de celebración, un día de paz, para así poder mantener la armonía. Ahora, esto no significa que nosotros tengamos que ir, en un principio José Argüelles fue al Vaticano, presentó este documento, hubo todo un proceso, si fueron 40 años de tema. Sin embargo, la Iglesia Católica obviamente le dijo que no, siendo que él tomaba trabajos de personajes más antiguos y es la única forma racional de armar el tema del calendario, no hay otra, ¿cierto? 13 lunas de 28 días, aparte, ¿por qué 13 lunas? Porque en el año existen 13 lunas llenas, y aunque la luna tiene como una medida sideral 29,5 días y una fecha sinódica como de 27,3, el promedio entre esas dos, y hay otra forma, está la forma de verlo draconiana, ¿cierto? Está la otra forma, hay como 4 o 5 formas de ver las fases de la luna. Si uno saca un promedio entre todas las formas de ver la luna, 28 es el tema, el promedio. Y 28 se relaciona con el ciclo menstrual de la mujer, se relaciona con las lunaciones, entonces es un calendario femenino, cosa que a la Iglesia Católica tampoco le gusta. Claro, ¿cierto? me imagino. Antiguamente estaba todo en base al hombre, pues al machismo, las mujeres no podían hablar, no tenían voto, no tenían nada que hacer, digamos. Oye, y esto interesante, esto de las 13 lunas, ¿cada una de las lunas tiene un nombre en el calendario? Claro, tiene un nombre que está basado en un concepto que se llaman los tonos galácticos, que son los tonos galácticos de la creación, que emulan una armónica en la escala musical, en el fondo una estructura de canción. Si uno hace do, do sostenido, re, re sostenido, mi, fa, y va contando de do hasta el do, hay 13 tonos, en donde el do 1 y el do 13 son el mismo, ¿cómo se llama? La misma nota en diferentes armónicas, ¿cierto? No armónicas, sino octavas, perdón, en diferentes octavas. Entonces, en el fondo nosotros vamos escalando de octava en octava, por eso son 13 tonos de la creación, por eso la escala musical está basada en eso. Y cada uno tiene una etapa, por ejemplo, la luna 1 se llama luna magnética del propósito, donde nosotros damos 28 días para dar un propósito colectivo al año. Después viene la luna lunar del desafío, en donde planteamos el desafío para ese propósito, después planteamos el servicio, después la forma, después reunimos los recursos, tomamos el control, después administramos esos recursos, después sintonizamos la acción sintonizamos la forma con la acción, después le damos integridad a la acción, después pulsamos la acción, después manifestamos la acción del propósito, después nos liberamos, nos reunimos a cooperar, trascendemos y partimos un nuevo año. Es un proceso, ¿cierto? Que tiene un sentido evolutivo, un sentido evolutivo espiral, ¿cierto? Vamos creando una canción espiral de manera conjunta. La canción de este año, por ejemplo, que partió el 26 de julio hace poquito, se llama Tormenta Rítmica, que propone un año en donde tenemos que administrar los recursos del cambio. Entonces, tenemos un año para administrar esos recursos. Y el próximo año es el año de la semilla resonante, que es un año para sintonizar con la fertilidad de la tierra y poder generar recursos, porque requiere el florecimiento. Entonces, le da un sentido mayor a lo que estamos transitando como conjunto, ¿cierto? Como humanidad. Eso en el fondo es la gran diferencia. Y que como pueden ver no tiene relación, pero tampoco tiene tanta relación con el calendario maya. El calendario maya en el fondo es como este sincronario de cuarta dimensión que va, disculpen, va informando energéticamente cada día del sincronario de 13 lunas de 28 días, a través del 13 y el 20, de la frecuencia natural. Roberto, ¿y nos puedes hablar un poquito más de este kin, que sería como este símbolo que tiene cada día, y cuál podría ser el beneficio de cada persona de conocer su kin? Porque es como un poco los signos del horóscopo, me imagino, ¿o no? Como el día que uno nace tiene su kin, es como claro, su energía, su sello. Sí, claro. Mira, eso la verdad es lo que más llama la atención. Entonces, todo lo que estuvimos hablando hasta ahora, para hacer la diferenciación, estuvimos hablando de temas de tercera dimensión.
Solo tema cómo el Sol se mueve, cómo la Tierra se mueve alrededor del Sol, ¿cierto? Cuándo sale la estrella Sirio, ¿cierto? Cómo organizar el tiempo tridimensional. Cuando ya hablamos del Kin, nos pasamos a hablar a un nivel superior. Estamos hablando ya de la cuarta dimensión. Entonces, en la cuarta dimensión, como decíamos, el tiempo informa a la tercera dimensión. El tiempo es de la cuarta dimensión. Y el tiempo funciona en base a ciclos, ¿cierto? A ciclos internos. Por ejemplo, ¿cómo de alguna manera informa el tiempo a la tercera dimensión? Por ejemplo, decíamos que el sincronario de 13, perdón, que el Solkin de 260 días es el ciclo galáctico, es el ciclo como las energías galácticas se mueven. Y nosotros podemos ver esa información en nuestro cuerpo de cómo estamos codificados. Por ejemplo, nuestro proceso de gestación como ser humano son aproximadamente 260 días. Esos son aproximadamente 9 meses. Es un promedio. Por lo tanto, el calendario sagrado, este calendario galáctico de 260 días, emula un proceso de gestación en el vientre materno. Es lo que se demora un ser en crecer. Y además, en nuestro cuerpo nosotros tenemos 20 dedos, que son los 20 dedos, o el de la parte 1320, del código 1320, que 13 por 20 son 260. Tenemos 20 dedos, que son las cosas con las que tomamos, las cosas con las que caminamos, y tenemos 13 articulaciones principales. 2 tobillos, 2 rodillas, 2 caderas, 2 muñecas, 2 codos, 2 hombros y un cuello, que es como nos movemos. Entonces el 13 y el 20 están tanto codificados en nuestro cuerpo como codificados en nuestro proceso de gestación. Entonces, basado en esa realización que es netamente maya, los mayas fueron los que en el fondo trajeron esta información o la divulgaron de alguna manera, cada día existe una frecuencia que está afectando a la tercera dimensión a nivel temporal, galáctico, es decir, no es que viene de algún astro, sino que a nivel de canción, lo que sostiene. Piensen, me gusta imaginármelo de esta manera, piensen que la tercera dimensión está como dentro de una esfera que es la cuarta dimensión. Todo el universo físico está dentro de una esfera que se llama el tiempo. El tiempo aquí es el mismo tiempo en todas partes. ¿Cuál es ese tiempo? Ahora. Entonces, en el ahora está todo pegado en el espacio. Y ese ahora tira una canción. Y esa canción afecta a los planetas, afecta a los astros. Por lo tanto, no es similar, se puede asimilar a lo que es la astrología. Por ejemplo, la astrología ve dónde están los planetas y cómo afecta la gravedad en torno a mi fecha de nacimiento. Pero esto a nivel de cuarta dimensión, nosotros el día que nosotros nacemos, en la tercera dimensión, venimos de dimensiones superiores, ¿cierto? Nacemos en la tercera dimensión y existe un tiempo, una canción, para hacerlo gráficamente, que está sonando en ese minuto de nuestro nacimiento. Y cuando nosotros nacemos, pasamos de ser seres dependientes a seres independientes. Es decir, empezamos a vivir por nosotros mismos, no conectados con nuestra madre. Por lo tanto, nuestro cuerpo está, por así decirlo, como un disco duro en blanco. No tiene una codificación más que la codificación del ADN, que es la herencia que nosotros traemos físicamente. Pero a nivel cuatridimensional estamos en blanco. Entonces, esa canción que está sonando en la Tierra, imagínense, estabais dentro del vientre de tu mamá, súper tranquilo, caluroso, bien alimentado, bien amado, y de repente saliste al mundo. Generalmente las guaguas cuando salen lloran, porque es chocante, ¿cierto? Es chocante haber nacido. Esta canción te afecta y codifica una información que tiene que ver con tus habilidades, tiene que ver con tu camino y con tu destino, ¿cierto? La forma en que tú vas a ir caminando por tu vida. Entonces, como existe... ¿Con tu vibración también o no? Es que en el fondo eso, es en el fondo tus habilidades y tu camino y tu forma de vida, cómo tenés que llevarlo, en el fondo es la vibración que tú vas a emitir. Es por decirlo de alguna manera, estaba ahí escuchando esta canción cuando naciste, y la canción, piénsenlo como que estuviera muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, pero te encantó, y es tu canción. Y existen 260 tipos de canciones. Entonces tú vas a estar cantando esa canción, o tu ADN o tu forma física que fue informada por el tiempo. Recordemos que tenemos una parte tridimensional, que es el ADN, pero que este ADN en el fondo escuchó una canción, adoptó esa canción como suya y la empieza a tocar toda su vida.
y te llama a hacerlo, ¿cierto? Y existen 260 canciones. La mía, por ejemplo, es la 156. Por eso es Cósmico Guerrero 156. Entonces, el número 156 se posiciona en este calendario que está acá, en esta matriz, y eso me da ciertas habilidades, cierto desafío, me da un kin, que en el fondo me da una acción, un poder y una esencia. Por ejemplo, la del guerrero, en el caso mío, es la acción de cuestionar. Entonces yo siempre voy a estar cuestionando toda mi vida. Tiene la esencia de la intrepidez, que es decir, que tengo que ser valiente o tengo que no tener miedos para cuestionar las cosas. Y tiene el poder de la inteligencia, que es el poder de adaptarse. La inteligencia tiene con el poder de adaptarse, con el poder de hacer estrategias, con el poder de aprender. Entonces yo soy una persona que voy a estar cuestionando, que voy a ser considerada como inteligente o que la gente me va a considerar a mí como inteligente, y que si no tengo miedos voy a estar estructurado por lo menos dentro de un camino del equilibrio. Pero ese es solo el primer nivel. Después viene un oráculo, que el oráculo en el fondo lo que te da son las energías complementarias que hacen o que facilitan que tu camino sea más equilibrado. Después está el concepto de onda encantada, que la onda encantada es el proceso evolutivo en el cual tu kin nació y que en el fondo compartes con una serie de números que van hacia atrás o hacia adelante dentro de tu proceso de nacimiento o de la canción mayor o el estilo de canción en el que tú naciste, podríamos decir. Y además te da una forma de sincronizar este calendario sagrado de 260 días con el sincronario de 13 lunas de 28 días para poder ejecutar una labor tridimensional, tanto personal como colectiva. Se te entrega todo eso, tu kin. Por eso se llama firma galáctica, porque en el fondo activa tu memoria galáctica, tu proceso de recuperación de memoria, y te da eso. Y además, como mismo tú me preguntaste, Laura, yo tengo ese kin de nacimiento, pero hoy día también está sonando una canción, ¿cierto? Hoy día también suena una canción. Todos los días suena una canción. El eso kin del potencia día. muy bien. El Oye, del día. Roberto, Sí. para entenderte un poco mejor, ¿tú eres 156 porque ese es el número que corresponde de acuerdo al calendario o no? El número del sincronario, o sea, el número del Solkin que estaba el día de mi nacimiento. Es la canción del día de mi nacimiento. Yo nací el 30 de noviembre de 1982. Y ese día, en el sincronario de 13 lunas de 28 días, era un día de la luna entonada, ¿cierto? Se llamaba Celi 16, tiene un nombre distinto, en la tercera dimensión. Pero en la cuarta dimensión estaba sonando el Kin 156, la canción 156, que estaba informando. Si yo nací y escuché esa canción 156 y recordó, activó en mí una memoria galáctica en tercera dimensión, y como ya soy un ser multidimensional, ¿cierto? Sí. Tengo varias dimensiones activando. En mi tercera dimensión tengo una identidad que se llama Roberto Goldenberg, que es una identidad dada, y tengo una identidad cuatridimensional que se llama Guerrero Cósmico Amarillo, o yo la cambié, lo varié un poco, le puse Cósmico Guerrero 156, mi identidad cuatridimensional. Y lo que yo busco con esta información, o lo que busca la ley del tiempo, es dejar la identidad heredada por tus padres, la tercera dimensión, y adquirir tu identidad galáctica. Al adquirir tu identidad galáctica, reconoce estas habilidades que están representadas en estas palabras que cada uno tiene, ¿cierto? Cada día lo tiene, y al momento de tú empezar a hacerlo, lo que te sucede es que en el fondo adquieres paz, porque te da sentido, ¿cierto? Tú en la medida que te activan tu kin, te das cuenta de decir, oye, ya, esto se parece a mí. Eso es lo primero que dices, esto se parece a mí. Pero ese es tu ego diciendo, se parece a mi ego. En el tiempo, yo ya llevo 20 años en esto, en el tiempo tú te das cuenta que en el fondo tu ego son enseñanzas preestablecidas por el colegio, por tus padres, por tu entorno, pero lo galáctico no tiene nada que ver con eso. Lo galáctico es algo que tú sientes aquí adentro tuyo, ¿cierto? Que decir, esta es mi verdad, yo soy así. Claro. Y tú crees en un sistema. Y después cuando ya el sistema empieza a activarse, yo digo, empieza a instalarse en tu cuerpo, la recuperación de memoria, en el fondo lo que te empieza a pasar es que quieres desarrollar aún más esas habilidades. La quieres desarrollar aún más. Y para desarrollarla aún más, tienes que seguir la práctica, que es lo que hablábamos al principio. Seguir las canciones del día a día, hasta que te aprendas las 260 canciones.
porque en el fondo las 260 canciones las he escuchado toda la vida. Todos los días hay una distinta. Hoy día, por ejemplo, en la energía de hoy se llama Tierra Espectral Roja. Ese es el nombre. Pero su número es el 37. Hoy día estamos sonando la canción 37, ¿cierto? Y eso tiene una explicación. O sea, hoy día, por ejemplo, espectral significa liberarnos de atadura. Es un día para liberar. La Tierra es las trenzas. Claro. Los días, la Tierra, ¿cierto? La Tierra nos busca, tiene la acción de evolucionar, por lo tanto es un día para crecer, evolucionar, a través de la sincronía, de decir, wow, hoy día en la ley del tiempo no existe la palabra coincidencia. Todo lo que nosotros creemos que es coincidencia se llama sincronía. Por lo tanto, buscamos la sincronía en la vida, un día para ponerse los lentes y poder decir, ah, mira, las cosas, estas coincidencias las damos vuelta, es un día para buscar la sincronía. Y es un día para navegar, es decir, para estar moviéndose afuera, no es un día para estar encerrado, no es un día para estar... Entonces, es liberar la navegación a través de las sincronías para generar la evolución. Ese es el concepto de la canción de hoy día. Entonces, nosotros como quines planetarios, nos llamamos nosotros los quines planetarios, en el fondo nosotros nos sintonizamos a esa frecuencia y empezamos a dirigir nuestro flujo espiral del día buscando estas cosas. Y después lo que hacemos es escribir lo que encontramos, porque esto tiene que ver con las bitácoras. Como es práctica, la práctica es bitácora, porque en el fondo la sincronía que yo veo no son las mismas que ustedes ven. Cada uno tiene una navegación particular. Por lo tanto, para poder aprender o para poder entender cómo funciona este sistema, son dos procesos. Hay un proceso de aprender el sistema, que es del fondo lo que yo ofrezco cursos, clases, todo lo que se pueda ofrecer en torno al tema para que puedan aprender el sistema, pero después ya no tenéis que seguir a ningún maestro. Incluso José Argüelles le cargaba la posición de maestro. Él decía que hay que matar al maestro, Llega un momento en donde tú aprendes y tú dices, ya, no necesito más ayuda, mata a tu maestro y después ya partes tu camino individual y te transformas tú en maestro. Y también a tus alumnos tienes que matar al maestro. O sea, en el fondo tiene que ver con eso, porque tiene que ver con la información de cada uno. Tu propia maestría hay que seguir en el fondo, como siempre. Exactamente. Para llegar al punto del día, del nacimiento, para llegar a tu información, necesitas el día que naciste, el mes que naciste y el año que naciste. Y el año que naciste. También. Okay. Exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Es buena pregunta. Porque en el sistema de la ley del tiempo, lo que hacemos es sincronizar la cuarta dimensión con la tercera dimensión. Entonces sincronizamos un calendario de 260 días con un calendario de 365. Entonces, para encontrar el mínimo común múltiplo entre esos dos, es 18.980. Quiere decir que existen 18.980 días únicos en el sistema. ¿Ok? Eso quiere decir que si tú, por ejemplo, el 30 de noviembre de 1982 cae 1556, el 30 de noviembre del 83 no es 156. Solo va a ser 156 el día de mi cumpleaños número 52, que es la reducción de 18.980 a 365, 52 años. Es decir, se repite cada 52 años. Y eso forma, además, lo que se llama el castillo del destino, pero ese es un 3 más avanzado. Para entenderlo fácilmente, en el fondo, no existe un día igual en 18.980 días en 52 años. Por eso es importante tu fecha de nacimiento. Y en el fondo, para poder sincronizarnos, a saber cuál es mi kin dentro del sistema, en el año 89 se generó esta herramienta que se llama la brújula galáctica, que por un lado tiene los años gregorianos y por el otro lado tiene el sincronario de 13 lunas y los 18.980 combinaciones. Esta es una rueda, ¿cierto? Que se va moviendo. Sí. Ahora en el año 2024 existen aplicaciones de ¿cómo se llama? De celulares que hacen esta magia. Yo me acuerdo que la persona que me... Bueno. En Google uno pone su fecha y te sale tu kin. Te sale al pero en el año 89, entre el 89 y el 99, la verdad, hasta el 2003, más o menos, existía solo esta herramienta, ¿ya? Y la idea siempre es tratar de utilizarla,
Pero hoy día obviamente existen las páginas y tú podéis buscar. La página oficial de este tema se llama 13lunas.net. Ahí ustedes pueden encontrar el kin de este sistema, porque como les decía, existe un calendario maya que también tiene otro sistema con otra fecha de sincronización. Y en el fondo es una fórmula que transforma el calendario gregoriano, transforma esa fecha a uno de estos 18.980 días y te da, en el fondo, puedes reconocer cuál es tu firma galáctica. Roberto, entonces, con que cada persona conozca su kin, está también, me imagino, como muy conectado como con su propósito, saber cuál es su energía, en que está vibrando, y eso le va a ayudar a tomar como decisiones de su vida que estén como más ajustadas a esa energía y que sea como con más facilidad sus elecciones, una cosa así, me imagino. Es tal cual. En el fondo yo lo veo como de esta manera. Mira, te lo voy a poner en palabras coloquiales para que se entienda. Decimos que yo tengo un kin que es 156 y dice la analogía que podría ser una canción. Pero ese 156 está en lo que se conoce como una onda encantada, que son 13 canciones juntas, ¿ya? 13 canciones juntas. Por lo tanto, esas 13 canciones representan un estilo musical, esa analogía. Y existen 20 estilos. Existen 260 canciones dentro de 20 estilos de música. Y digamos que mi estilo es la música electrónica. ¿Ok? Entonces, si yo tengo como propósito ser un músico electrónico, pero me pongo a estudiar reggaetón o me pongo a estudiar, no sé, tango, no voy a estar muy contento, ¿cierto? Tengo que buscar mi estilo. Y mi estilo es música electrónica. Entonces, lo que te dice aquí, te dicen, Roberto, persona, Laura, ¿cierto? Esta es tu Aquí va la canción, cosa. este es tu estilo, dedícate a esta parte. Y cuando tú te empezás a dar cuenta, empezás a escuchar tu canción, a escuchar tu estilo, te fluye. Si en el fondo esto acá este tema no tiene que ver con que si es verdad o no es, o es mentira. Para mí es verdad, por lo tanto es verdad. Puede ser, para otra persona puede ser mentira, por lo tanto es mentira. Yo no le voy a imponer una verdad a otro. Pero en la verdad es donde uno fluye. La verdad es el flujo. Si es que tú estás por la vida fluyendo, vas bien, estás en paz. Si en tu vida no estás fluyendo, estás en guerra interna o en guerra externa. Entonces aquí lo único que te hace es darte tu canción, tu estilo, a través de palabras, a través de números, tiene mucho de numerología, tiene mucho de interpretación, mucho de lectura, pero en palabras simples es eso. Tú en el fondo, siguiendo esta cuenta, vas dándole una canción. Y de repente, claro, hoy día estamos en una canción, en un estilo distinto, pero yo llevo mi propio audífono, mi propio, iba a decir Walkman, se me cayó el carnet ahí, iba a decir mi propio Walkman, para ir, para ir caminando, 80, sí. Claro, para ir caminando con mi canción, pero entiendo que existe una canción personal y existe una canción colectiva. Y eso te ayuda yo le digo, esto es una herramienta de equilibrio. Es una herramienta que te busca el equilibrio. Y el equilibrio es lo que trae paz, armonía. Y la armonía se da cuando tú tienes una forma de llevar tu vida ordenada, un calendario ordenado y una forma de llevar tu energía de manera armónica y ordenada. No como el reloj, que lo que hace el reloj, para los que no saben, el reloj lo que hace es acelerar tu proceso. ¿Alguna vez han preguntado por qué el reloj tiene 12 horas y no 24? Si podría ser, el reloj podría dar la vuelta en 24 horas, que es la cantidad de horas que tiene un día. ¿Por qué 12? Porque lo que busca el reloj es acelerarnos, hacer 2 días dentro de uno. Nosotros separamos mañana y tarde. Un día en la mañana, un día en la tarde. Son 2 días distintos. Entonces nos acelera, ¿cierto? Y de esa manera, cuando nosotros seguimos el reloj, ¿cierto? Y seguimos un calendario desarmónico, en el fondo nos cuestionamos quiénes somos. Y esa es una pregunta por la que pasan todas las personas que están embebidas en el sistema educativo basado en un calendario desarmónico, que es no sé quién soy, no sé lo que tengo que hacer, estudié lo que me dijeron, aprendí el idioma que me dijeron, soy bueno, soy malo, si soy, por ejemplo, si es que en el colegio te dicen,
si yo soy bueno para las matemáticas y soy malo para el lenguaje, ¿qué es lo que me dice mi mamá o mis papás? No, profesor de lenguaje, refuerza el lenguaje. Matemáticas, déjalo de lado, esfuérzate en lo que no sabes. Cuando la lógica es que, oye, soy malo para lenguaje, soy bueno para matemática, entonces ponme un profesor de matemáticas. Desarrolla tu habilidad. Acá te refuerzan lo que eres malo, entonces te refuerzan lo que es malo en ti, lo que es malo en ti. Entonces tú crees que eres malo, que eres tonto, que eres incapaz, y eso te genera depresión y ansiedad, y la gente con depresión y ansiedad es una maravilla para el libre mercado. Es una maravilla, es una maravilla. Más. Consumen más, ¿cierto? Más farmacéutico, drogas, ¿cierto? Alcohol, todo lo que piensa en los grandes negocios del mundo. Todo eso se fomenta. Si tú tenías una persona que está feliz, que está en paz, que no necesita consumir, que no necesita droga, que está contento y está en flujo, eres un pésimo, ¿cómo se llama? Herramienta de mercado. Eres pésimo, ¿cierto? No sirves de nada. Entonces, para eso está el reloj y para eso. Y eso viene desde antes de los romanos, estamos hablando de los sumerios. Los sumerios fueron los que primero empezaron con la idea del reloj. Constantino fue el primero que dijo, oye, el reloj instaurémoslo como una forma de poder separar la cantidad de horas y poder que la gente tenga un recurso económico. Por eso en este mundo el tiempo es dinero y no el tiempo es arte. Por eso nosotros estamos acostumbrados a vender nuestro tiempo. Claro. Que algo que no se podría hacer. Roberto, yéndonos a lo básico para las personas que recién entrarían en este tema. Lo primero sería buscar cuál es su kin, ¿cierto? Después de tener su kin, ¿qué pueden hacer con eso? Por ejemplo, yo lo estaba buscando. Mi kin es 143, noche cósmica azul, arquetipo galáctico soñador. ¿Qué hago después con esto? ¿Lo activo? ¿Qué puedo hacer con eso? Mira, lo principal es leer una afirmación que te debe salir ahí, que son 5 palabras, que sería algo así como, yo perduro con el fin de soñar, diría trascendiendo la intuición, ¿cierto? Sello de entrada de la abundancia, con el tono cósmico de la presencia, me guía el poder de la realización. Sí. Perfecto. Esa es tu afirmación. Eso es lo que uno tiene que repetir todos los días, tu afirmación de nacimiento. Pero las palabras clave ahí son soñar, intuición y abundancia. Esas son las 3 palabras claves de tu kin. Entonces, eres una persona que tiene que activar sus sueños, es decir, si sueñas mucho, anotar tus sueños. En tus sueños tienes que activar la intuición, porque la intuición es la forma como tú transitas dentro de tus sueños, y a través de esa intuición, en los sueños, te van a salir los códigos de abundancia. Abundancia material, abundancia espiritual y abundancia emocional. Por lo tanto, a ti te va bien todo lo que tenga que ver con interpretación de sueños, todo lo que tenga que ver con interpretaciones espirituales, todo lo que tenga que ver con la abundancia espiritual, todo lo que tenga que ver con la armonización de los espacios de la casa, porque en la casa uno sueña, uno tiene que... Entonces, y muchas más cosas, ¿cierto? Entonces, eso en el fondo es tu canción. Entonces uno, de ahí, una vez que ya lo integras y dices, no, sabéis que yo me siento parecido a esto, me siento como esto. El siguiente paso es aprender el sistema. Yo en mi canal de YouTube tengo un curso gratuito, ¿cierto? Que se llama Curso de la Ley del Tiempo, en donde establezco las bases, pero existen libros gratuitos. Los invito a que si quieren saber su kin y quieren guía, me escriban en mi Instagram, que es @cosmicoguerrero156, me manden su fecha de nacimiento por direct, yo les mando un videíto que es más explicativo, ¿cierto? Para que puedan integrarse, y bueno, les mando también un link para un curso gratuito, y si de verdad quieren aprender el tema, pueden adquirir mis libros en mi página web cosmicoguerrero156.com. Tengo libros sobre el tema donde lo explico, y si ya quieren avanzar mucho más rápido, pueden agendar una lectura conmigo personal, o también pueden acceder a mis cursos, ¿cierto? Que en el fondo lo hago cada cierto tiempo. Tú mencionaste algo que tú activabas algo. ¿Qué es lo que era? Claro. La activación de firma galáctica se llama. La activación de firma galáctica en el fondo es, tú me das tu fecha de nacimiento y agendamos una reunión de 1 hora y media en donde yo leo tus códigos completos para activarte. En el fondo no es algo que te va a servir así como vaya a salir con ganas o conocer tu quina en profundidad. Solo te voy a activar, es decir, voy a instalar el programa en tu ADN, en tu memoria.
lo activamos, ¿cierto? Esto significa esto va por acá, esto va por allá, estás dentro de esta canción, dentro de este estilo, preocúpate de esto, preocúpate de este otro, estos son tus ciclos, esto está en tu cuerpo, bla, bla, bla. Cosa que a ti se te está activada, ya sabes quién eres, en la cuarta dimensión, para que tú agarres las riendas de este caballo, te subas al caballo, te dejo el caballo ahí al lado para que lo veas, tú te subas al caballo y empieces tu camino, ¿cierto? Generalmente la activación es un proceso que se demora como un par de meses en reconocerte, pero una vez que ya te reconoce, parte de un proceso evolutivo personal. Y ahí generalmente después de las activaciones vienen clases y vienen profundizaciones para la gente que quieren divulgar este tema, porque hay gente que con la activación dice, soy esto, y tienen, ¿cómo se llama? El programa se le instala súper rápido, y como se le instala súper rápido, avanzan. Esto es personal. Hay gente que lucha por instalarlo toda la vida, pero hay gente que se le instala y sale adelante. Pero les recomiendo que se metan a 13lunas.net si lo quieren calcular como tú, Jessica. En 13lunas.net está la versión oficial, pero si quieren profundizar, que me contacten y ahí van a tener más información. Y yo en mi página web publico el king del día, la canción del día, un artista también que tiene la energía del día para que se puedan relacionar si lo conocen o no lo conocen, una lectura de mi libro, siempre publico extractos de mi libro leídos por mí, para que la gente también se pueda sincronizar, y historia y todo lo que hacen todos los influencers, ¿cierto? Para poder tratar de llegar a la mayor cantidad de personas posible. Bueno, se nos fue la hora ya, estamos como en la hora. Bueno, estuvo muy interesante, se nos pasó ahí volando. Vamos a ir tener que después, yo también voy a ver cuál es mi kin para ir interiorizándome un poquito más en estas energías. Así que para todos los que nos escucharon, ya saben, si quieren contactar a Roberto por su Instagram, Cósmico Guerreros 156, ahí le pueden mandar mensajes si les interesa alguna sesión de activación de firma galáctica o para sus cursos. Muchas gracias, Roberto, por habernos acompañado hoy. Me gustó mucho, me dieron ganas de conocer más de este tema, está muy interesante, y también cómo nos influye el calendario en nuestra vida. No pensé que fuera tan relevante esto para la vida diaria. Así que, bueno, nos despedimos de todas las personas que nos vieron en vivo, también de los que nos van a ver en el futuro, a toda la gente de la comunidad de La Rayán, o sea, del Barnechea y del sector de La Rayán que nos están escuchando, y nos encontramos la próxima semana en un nuevo capítulo de Dimensión Luz. Jessica. Bueno, me despido de todas las personas que nos escucharon, que nos vieron. Agradezco también la presencia de Roberto por todo lo que nos trajo, por su energía, por su presencia, por estar aquí y ahora con nosotras. Y nos vemos la próxima semana en un nuevo programa. Y desde ya, Roberto, de todas maneras, yo creo que va a tener que volver a nuestro programa para... Se nos hizo corto, sí. Sí, pero sin ningún problema, coordinemos. Lo que a la gente le interesa, siempre, como les decía al principio fuera de cámara, es el que quizás para la próxima podemos hacer una introducción para que la gente se sintonice, pero podríamos ver sus firmas galácticas, las de ustedes. A futuro se puede traer, hacer llamados, no sé cómo funciona esto en su radio, pero se pueden hacer cosas interesantes, porque la gente que resuena con esta información queda con ese, yo le digo, con el virus del amor, que es un virus que en el fondo está en tu cabeza, que te dice quiero saber más, quiero saber más. Y la idea es sacar la duda, levantar las barreras para que la gente pueda transitar más libremente por la información. Así que agradezco la oportunidad, agradezco el espacio y agradezco a todas las personas que nos escucharon. Claro, teníamos unos ejemplos de personajes famosos también para el kin y todo eso. No alcanzamos a eso, pero la posibilidad y la puerta está abierta ahí para más adelante. Así que muchas gracias, Roberto, por habernos acompañado. Y ya entonces nos estamos despidiendo. Que les vaya muy bien y chao a todas las personas que nos están escuchando. Adiós.